Buenos días. Vamos a dar comienzo a la 15ª sesión del curso universitario en su segunda edición, Construyendo lazos para una comunidad euroasiática pacífica y sostenible desde el conocimiento mutuo, historia, cultura y nuevas tecnologías. Es muy grato para el Departamento de Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española y Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinares, dar paso a esta sesión con la presencia de uno de los grandes escritores del mundo asiático, que va a ser introducido por el profesor que dirige este curso, que es el profesor Raúl Ramírez. Tiene la palabra el profesor. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por acompañarnos a este día tan especial, que es el último día del curso de la Eurasia Foundation, del curso Construyendo Lazos en esta segunda edición. Voy a pasar a presentar al profesor, al escritor Suemo, y después, después de la conferencia, daremos unas últimas palabras de clausura de la conferencia y agradeceré la presencia a todos los que os habéis matriculado, a los que están en casa y hoy muy especialmente a los que están. Bien, hoy tenemos una conferencia de clausura, un acto especial. Ha sido más complicado de organizarlo debido a que el curso docente terminó la semana pasada, como sabéis, y a que se ha producido la visita del profesor, del escritor Suemo, de última hora, por lo tanto ha sido más difícil de organizarlo, pero al mismo tiempo va a enriquecer el curso porque es una conferencia a lo grande para despedir el curso. El profesor Suemo es un profesor nacido en Lianzhou, en la provincia de Gansu, lo que soy de mi asignatura, recordar, esa provincia, lo que yo decía que era China, esa provincia que se alarga entre el Tíbet y Mongolia, que es hasta donde llegan los Han, la puerta hacia Asia Central, donde se acaba la Gran Muralla. De esta región es donde viene este profesor, y es una de las voces más singulares de la literatura china contemporánea y un profundo conocedor de las tradiciones culturales y espirituales de su país. Es un experto, un intelectual, considerado así en China, en el estudio de las corrientes filosóficas y místicas que atraviesan la historia de China, y un gran conocedor de la sabiduría popular, sobre todo del oeste de China, de esta parte tan particular de China que es ese oeste. Su obra literaria, que abarca la narrativa, la novela, la poesía y el ensayo, tiene un estilo propio que fusiona elementos del realismo mágico con una aguda observación de la vida rural y la psicología del pueblo chino. El realismo mágico, recordad, algo que tiene muchísimo que ver con nosotros, gracias a nuestros hermanos de Hispanoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica, como queráis saber. Generaciones de españoles se han formado en ese realismo mágico que venía del otro lado del Atlántico. Es una figura reconocida en la literatura china, sobre todo es fundamental para este oeste de China, para conocer el oeste de China, y su obra han sido traducidas a más de 20 idiomas y es ampliamente conocido en toda China. Tiene un sinfín de premios, no voy a detallaros los premios que tiene porque os pasé la biografía y en ella lo tenéis, y su obra, con más de 70 libros publicados, tiene 3 trilogías fundamentales: la trilogía del desierto, la trilogía del alma y la trilogía de la tierra natal, donde hace un recorrido de toda la historia, la tradición y la filosofía china. También ha hecho incursiones en la poesía. Tenemos a uno de los escritores más reconocidos de China, tenemos la suerte de tener aquí a uno de los escritores más reconocidos de China y a uno de los escritores más especiales de China, gracias a esa especialización en el oeste. Querido Suemo, muchas gracias por haber venido. Su presencia honra a nuestra universidad. Tiene la palabra. 非常感谢劳尔·维斯教授，还有各位老师、同学们。 Muchas gracias a los profesores aquí presentes y también a todos los alumnos que han venido a esta sesión. 我来自中国西部，在河西走廊。沿着我的家乡的武威、张掖、旧桥一直到东华，属于河西走廊。
那儿历史文化非常深厚，欢迎学者、教授和各位大学生都去那儿考察。Vengo de la región del oeste de China. Es una región, como bien dijo el profesor Raúl, alargada, que conecta su tierra natal, que se llama Hubei, con la región también que es más conocida de Tuanhuang y con otras zonas que son emblemáticas de esta región. Él da la bienvenida a todos aquellos que quieran estudiar, hacer investigaciones o visitar su región. 那儿有过去认为有5000年的历史，现在呢，考古发现，在8000年以前，我们河西走廊就有人类在居住，人类在生存，所以丰富的历史资源。Es una región que tiene una historia muy larga, que hasta hace poco se creía que tenía una historia de 5000 años, pero recientes estudios han encontrado restos de hace 8000 años. 那属于黄土高原，每一年都会有大量的灰尘、黄土从空中落下，所以以后一代一代的大地中就记录了很多的历史，有1000年历史、2000年历史、3000年历史、5000年历史，后来发现8000年下面还会发现人类的历史，它通过这个黄土的祭奠。Forma parte de la meseta del Loess, que es una región donde el Loess es una tierra que flota con el viento en esta región. Entonces, esto significa que muchos de los registros históricos son cubiertos por el Loess. Entonces, los registros que hay de hace 1000 años, 2000 años o 3000 años han sido poco a poco excavados y encontrados porque muchos de estos registros yacen bajo estas capas del Loess. 作为研究人类历史的话，中国西部、甘肃是一个非常重要的宝库，这儿有非常著名的敦煌学。La región del oeste, la región de Tuanhuang, es una región muy importante, sobre todo la provincia de donde proviene Xuemó, en la región de Gansu. En la provincia de Gansu tiene, por ejemplo, a Tuanhuang, que es una mina es una joya de la historia. 除了一种考古的历史之外，其实大量的古代历史都保留了下来，通过口传、唱歌以及宗教礼仪保留了下来。Aparte de los restos arqueológicos, en esta región se encuentran también muchísimos registros de la historia que han sido transmitidos de manera oral, a través de cantos, a través de su literatura, y por eso es que es una región muy rica culturalmente. 那儿的文化是一个相对封闭的一个圆圈，外来文化很难对里面的文化构成一种污染，所以那个文化圈里面保留了人类最原始的、最远古的很多文化的基因。Es una región también bastante cerrada por geografía, y es una región que ha tenido muy poca influencia del exterior. Entonces, no hay en esta región se ha podido preservar una cultura bastante antigua. Es una cultura que no ha tenido no ha sido contaminada por la modernidad, por ejemplo, y se preserva de una manera bastante original. 这种文化基因属于人类最早的文化基因，在现代的西方已经很少见了。
在中国的大城市也很少见，但是在中国的西部仍然司空见惯，就是大家都会经常看得到一些遗迹。Hay muchos restos culturales, una genética cultural que se preserva muy bien en esta región y que muchas veces no podemos encontrar en otros lugares ni de China ni de Occidente, pero que se preserva muy bien en esta región del oeste de China. 我去过西部的一些地方，当地通过一种向下面挖井、打井，就是通过土层的分析，发现最早在8000年的时候，8000年的土层下面仍然发现了人类那个时候就开始活动的人类文明的很多迹象。所以说，甘肃这块土地把人类的历史由5000年推到8000年，就延伸了3000多年。Que él ha visitado regiones donde se han hecho excavaciones, donde se han excavado pozos y se han encontrado restos de hace 8000 años. Es una riqueza que pertenece a la humanidad, en realidad, todo lo que existe ahí. 因为当地特殊的地貌，主要就是黄土，黄土以后每1000年它会有一个黄土层，每个黄土层中包了一个那个时代的很多一些文物，这些东西正好就得看出那个时代的很多历史。Cada capa que se puede encontrar en esta región cuando se ha hecho excavaciones por ejemplo, se puede avanzar 1000 años, ¿no? Ahí se han encontrado capas hasta de 8000 años y que se han encontrado no solamente registros históricos, sino también artefactos, y que contribuye al conocimiento de la humanidad. 所以欢迎各位学者去中国西部，如果去的时候呢，到时候我可以那面帮助大家能够研究中国历史，研究中国西部的历史。Por ello, él quiere dar la bienvenida a todos aquellos que quieran visitar la región del oeste en China y si puede facilitar o ayudar en sus investigaciones, pues está aquí para hacerlo. 我是在对中国作家也是学者，写了大量的中国西部的小说，研究了中国的很多历史性的历史，包括哲学。Soy un escritor, también soy un investigador. Como escritor he escrito muchas novelas que tienen un contexto histórico, que tienen un contexto filosófico también de China. 大概有70多种著作，有200多本，中文200多。Tengo alrededor de 70 obras que tienen alrededor de 200 versiones. Se han publicado alrededor de 200 versiones de estas obras. 翻译为25个语， Que se han traducido alrededor de 25 idiomas. 大概有70个外文，70多个外文版本。 Hay alrededor de 70 versiones de mis libros en lenguas extranjeras. 西班牙吧2个现在3个版，西班牙有3个版， En español hay 3 libros que se han traducido. 一本小说，一本小说，一本哲学碎片。 Uno es una novela y el otro son anotaciones filosóficas. 一本是学莫说说老子， Y luego este libro que es el último, el más reciente, que es Lao Tzu a través de la poesía. Lao Tzu, que es un filósofo clásico chino. 我们会把这些书，包括英文书，都留到大学里面，让很多学者去研究阅读。如果需要的时候，我们一会儿会提供大量的资料。 Queremos también hacer una donación de estos libros para que queden en la biblioteca, para si hay alguna persona que le interese, pues pueda consultarlos. Y si en el futuro necesitan más, estamos dispuestos a facilitar todo el material que sea necesario. 我们也有自己的美国、香港都有自己出版社。 También no solamente escribo, sino también tengo una editorial con la que trabajo.
有 en Hong Kong y en Estados Unidos. 有历史、社会科学、文学等各种杂志。 Y al mismo tiempo también trabajo en la publicación de revistas de temas de historia y de ciencias sociales. 我们的很多杂志都会分发到世界各个大学的东亚系。 Intentamos enviar estas revistas, estas publicaciones a los departamentos de estudios asiáticos del mundo. 欢迎各位学者把自己的学术成果翻译为中文，在我们的杂志上可以推广。 Que también esto lo hace para poder acoger a los escritos, los estudios que se hacen sobre China, para divulgarlos en China. 而且欢迎学者去中国西北研究中国历史，我们可以提供各种生活、居住方面的帮助。 También si en algún momento alguien necesita o quiere ir a investigar la región del oeste en China, él puede brindar ayuda, apoyo. 欢迎路易斯教授带着学生去中国西部考察，我们那儿有资料可以免费的提供。 Que está dispuesto a acoger al profesor Raúl, a los que vengan para investigar su región, la provincia de Gansu. 我们回答些这样子没有。 Entonces, 对，你说。 Entonces, hoy quería, bueno, también hemos participado en la Feria del Libro con este libro, que es sobre Lao Tzu. Es un libro sobre Lao Tzu, que es un filósofo del siglo IV o V antes de Cristo, y que planteó ideas que han tenido bastante acogida en Occidente. Por eso se conoce el I Ching, el Tao Te Ching, todo pertenece al taoísmo. Y ha sido una obra que ha sido traducida por muchos al español, al inglés. Hay muchísimas versiones de esto. La diferencia de este libro es que está escrito en poesía. Tiene los textos originales, luego una interpretación, y luego al final son poemas inspirados en cada analecto del Tao Te Ching. Y es una obra con la cual Xuemo intenta traer al presente el Tao Te Ching, ¿no? Y hablar por qué es importante volver a los clásicos en China en la actualidad. Eso es un poco, porque hemos hecho presentaciones en muchas universidades, en la Feria del Libro, y un poco el tema es ¿no? ¿Por qué es importante esta filosofía en la actualidad? ¿No? Lo que se conoce más en la actualidad posiblemente por los institutos es el confucianismo, pero según él, el taoísmo también está muy vivo en China, tiene mucha vigencia en China, y él tiene muchos seguidores, él tiene una plataforma, porque en China hay los autores, los escritores utilizan mucho las redes para promocionar sus obras, y él en China me contaba que tenían unas redes donde tiene muchísimos seguidores, y que todos son seguidores de estas filosofías taoístas, místicas, y que tiene mucha vigencia en China, ¿no? A pesar de que nosotros desde aquí, cuando pensamos en China, pensamos que es un país donde prima lo político o la industria, lo industrial, desarrollo económico. Sin embargo, él puede transmitir ese otro sentir, ¿no? de la China, que sí necesita una filosofía, necesita una creencia para poder avanzar. Entonces, si hay alguna pregunta, 我刚才简单的介绍了一下，然后也说，就是在当今的中国，现在就是很多的人也需要这种哲学，也需要这种信仰。您能简单的谈一下这个关于这个事情？很多人认为中国人没有信仰，其实中国人是有信仰。中国人有几种信仰，第一种信仰佛教，信仰佛教，信仰释迦牟尼。这个大概中国人懂，
有几的比例5%左右。还有信仰道教，道教就是老子以及老子之后的道教。Muchos piensan que en China no existe la creencia, ¿no? Que no existe una necesidad de fe o de misticismo. Pero eso no es verdad. En China sí existe un sentimiento de religiosidad. En China, por ejemplo, quizás en primer lugar es el budismo, lo que prevalece es el budismo. Según Xuemo, alrededor del 5% de la población tiene creencias o acercamiento al budismo. Y luego después del budismo se encuentra el taoísmo, que es a través sobre todo del Lao Tzu, a través del Tao Te Ching, a través de las obras de Lao Tzu. 大部分中国人在过去1000年中仍然信仰儒家，儒家它也属于一种信仰。它这个儒家的信仰大概在中国有几千年的历史，从2000多年的历史。También está muy presente en China el pensamiento confucianista, las ideas de Confucio, que a pesar de ser un pensamiento, una filosofía, también lo considera una fe. Y esta también tiene más de 2000 años de historia en China. 共同信仰一种道，包括儒家也信仰道，道是一种有点像西方的上帝，但更多的它是一种代表一种自然性的道，不是人格性的上帝，有点像上帝。Incluso el confucianismo tiene mucho del taoísmo, porque hay una creencia común que es el Tao. Y el Tao se asemeja a las creencias occidentales en lo que es la creencia de una fe superior, ¿no? de una fe sublime. Y la diferencia es que esta fe sublime no está personalizada. En el taoísmo no se cree en un Dios personalizado, sino en la naturaleza, en la integración del ser con la naturaleza. 中国虽然没有上帝的这个称谓，神这个称谓，但中国人把老天、天空、老天称为老天爷。老天爷有一点上帝的味道。最早的中国经典中，老天爷就一位上帝，当一位上帝。Si bien es cierto que en China no existen dioses como se cree en Occidente, o sea, como se entiende en Occidente, pero hay creencias, por ejemplo, se cree en el cielo, en la divinidad del cielo, y cuando muchas veces se refiere a algo similar a algo divino, se dice se diría como el Señor del cielo, ¿no? Es cuando uno se quiere referir a algo divino, el Señor del cielo. Es podría ser algo que se asemeja quizás a la fe que existe en Occidente. 所以中国的信仰后来把天和道合为一，就信天道，天道酬勤，就这个意思。Entonces el taoísmo es algo que combina esta necesidad de creer en algo que es supremo, en algo sublime, y esta integración es del cielo, del taoísmo, y de ahí parte esta fe que uno puede tener hacia el taoísmo. 那么中国的天道和基督教包括伊斯兰教的真主和上帝还有不一样。Pero el taoísmo, la creencia en el taoísmo es diferente a el tipo de creencia que uno puede practicar, ya sea con el catolicismo, con el cristianismo, con el islam, es diferente. La práctica de esta creencia es diferente. 它既是一种高不可攀的信仰，又是一种可以一步一步沿着这个台阶到达的方法。Porque al mismo tiempo sí es algo que es sublime, que se cree que es una fe sublime, pero al mismo tiempo también es una fe que está
uno se puede acercar a ella. Y los escritos del taoísmo le dan a uno las formas de cómo ir acercando a ella. 基督教中没有如何把自己修炼成上帝的方法，到中国有一种可以让自己得到的一系列的方法论。 Porque en el cristianismo, en el catolicismo, por ejemplo, no se propone que uno mismo se convierta en aquello, uno mismo llegue a ese estado sublime. En cambio, en el taoísmo, sí, es la persona que practica el taoísmo va a llegar a un estado sublime. 在中国人的信仰，它有一种除了基督教的因信得度的信之外，还有一种生命的实践和体悟。他的信仰是一种生活方式。 Por eso, en China, la fe se practica no de manera, digamos, con la creencia, no se practica como una actividad aparte de la vida cotidiana, sino es la integración de aquellas creencias en la práctica cotidiana, en cómo uno lleva su vida. 所以中国文化中、中国历史中有大量的历史，就是这个修道的、追求道的、实践的这个历史，包括中国的历史，就是这样一个历史。 Por ello, en la historia de China, en los textos de historia de China se habla mucho también de esta búsqueda del Tao, ¿no? De esta búsqueda de un camino. 中国文化中的文物也大量都是祭祀类的、祭祀的、神学的、修道的这种文物。 Y también en los restos arqueológicos que hay en China también muchas veces se encuentran objetos que tienen que ver con la veneración o el culto al Tao. 所以中国文化的特点是一种用生命去实践，一步一步深化超越自己的这是这样一条路。 Entonces en China la práctica del taoísmo es una práctica que se hace en la vida, ¿no? En la vida cotidiana, poco a poco uno va avanzando hasta encontrar el Tao. 现在可以我总结一句，所以西方的科学向外部世界探索，中国的文化向内部追问和实践。 Por ello, en Occidente se ha desarrollado la ciencia. La ciencia intenta comprender lo externo. En China se desarrolla el taoísmo y el taoísmo intenta comprender lo interno. 我们可以听问一下。 Ahora, me gustaría que escuchar las preguntas que tengan los presentes. 这个修炼。 Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Yo le quería preguntar, lo primero, gracias por la ponencia, los principales desafíos que se encuentra al intentar traducir y implementar esa esencia cultural y la tradición china en el público occidental, por ejemplo. 您认为就是首先就是感谢您今天的到来，今天的讲演。另外，他想问您在想转达这些中国的传统思想的时候，传达给西方的一些读者，遇到了什么样的困难和什么的挑战？ 现在的问题不是我遇到了什么挑战，而是整个人类都遇到挑战。因为我们西方的一种制度性的探索，到达美国的这个时候，已经基本上接近于极致。但美国能解决什么问题？它能解决乌克兰问题吗？能解决中东问题吗？能解决世界问题吗？它解决不了什么问题。所以我们必须寻找一种新的东西，能够为人类未来的和平找到一种新的东西。这就是我们人类共同面对的问题。En realidad el desafío no está tanto en traducir o llevar estas filosofías a Occidente, sino es más bien
cuando uno observa los desafíos que enfrenta en este momento la humanidad, se hace necesario llevar esto fuera. ¿Por qué? Porque en este momento la humanidad se encuentra ante unas grandes dificultades. Estamos ante una etapa en la que se han desarrollado sistemas basados en nuestros conocimientos, pero estos sistemas están creando muchísimos conflictos. Por ejemplo, Estados Unidos es un sistema que se pensaba que era bastante perfecto, digamos, dentro de una democracia, pero sin embargo no puede resolver muchos problemas, ni problemas de Ucrania, ni los problemas del mundo. En este momento hay muchísimos conflictos que están atentando contra los intereses de la humanidad. Y entonces es posible que este tipo, que es quizás necesario que nos acerquemos a otro tipo de filosofía para encontrar otro tipo de respuestas. 所以现在这个世界，除了主流的欧美、美国、欧洲这样的一些文化之外，可能更需要从西班牙、中国这种古老的智慧中寻找一种对这个世界有益的一种营养。这就是我们出来产生沟通的一种重要的原因。我们在寻求一种新的东西。现在的这种文化，世界文化，对于解决世界问题的力不从心，它需要一个新的文化。 Porque hasta ahora siempre ha habido digamos, un occidentalcentrismo, un eurocentrismo, y quizás no sea, las culturas que tienen muchísima riqueza no han tenido la oportunidad de hacer sus contribuciones. Entonces, por ejemplo, incluyendo a España, España es un país con una riqueza cultural muy grande, China también lo es, y entonces es necesario poder que nosotros contribuyamos a esta cultura global para encontrar quizás nuevas respuestas, para contribuir también a una cultura que sea una cultura universal. Esto es esta la razón por la que me parece importante traducir mis obras. 所以这就是我们这次今天这个话题，能够沟通世界和平可持续发展的一个重要原因。我们造一种新的可能性。 Por ello, me gusta mucho el título de este curso, que es construir una comunidad pacífica, sostenible en Eurasia, que es algo que él también, una idea que él también comparte. 一种好的文化的出现可以拯救世界。 Porque se puede surgir nuevas ideas, para contribuir a nuevas ideas, puede ser quizás la guía para encontrar soluciones a los conflictos que existen en este mundo. 比如基督教的出现就终结了罗马的那种暴力性的扩张。 Por ejemplo, cuando surgió el catolicismo, también fue una manera de reducir la violencia que existía en el Imperio Romano. 为世界的现在的格局，就是做出了巨大的贡献。 Por eso tuvo su razón de ser y tuvo una contribución importante al desarrollo de la humanidad. 当科学的理性精神正在冲击着信仰。 Pero sin embargo, en este momento, el exceso de racionalismo en el desarrollo de la humanidad está generando conflictos. 而科学之路是一条牛之路，就是后面的科学总能发现前面的错误。 Que la ciencia puede encontrar muchos de los errores del pasado, pero muchas veces no lo puede resolver. 我们总在用可能出现的错误，可能的错误冲击着我们的信仰和文化。 Y que hay muchos, en nuestra historia se ha cometido muchísimos errores y que muchas veces negamos el poder de las creencias. 没有人追问这个问题。 Y es algo que quizás no pensamos lo suficiente.
尊重于科学，对，让他们听。 Entonces, otra pregunta más. Sí. ¿Podría ampliar la idea de cómo su trabajo puede ayudar en un aspecto occidental a mejorar esa comunidad euroasiática? 就是您刚才说您介绍您的作品在国外介绍您的作品能帮助就建立一个更和谐的或者和平的一个欧亚的一个社群。这是我的梦想。Es una aspiración, es un sueño. 我们不能改变世界。Cambiar el mundo es algo difícil. 我们不能终结战争。不能终结战争。Porque posiblemente sus libros no van a 但我可以改变。no van a terminar una guerra, no van a acabar con una guerra. 但我可以改变我的读者。Pero quizás puede llevarle algo a algún lector. 当我改变读者的心的时候，他会用一种全新的目光去关照这个世界。El lector quizás al toparse con una filosofía distinta, entonces quizás eso le puede abrir un poco la mente. 他可以用选择的力量改变他自身的世界。Entonces de esa manera, ese contacto con esto, algo nuevo quizás puede crear una disposición distinta, ¿no? Para enfrentar al mundo, ¿no? 当我的读者越来越多的时候，他的世界他个人的世界就越来越完美。Y entonces, cuanto más lectores haya, pues más personas están quizás dispuestos a pensar de una manera distinta. 一个火把是照不亮黑暗的。Porque no se puede tapar el sol con un dedo. 当看到这个火把的人会看到希望。Pero aquella persona que se da cuenta digamos, del problema, quizás también puede aportar esperanza. 我的作品不在于想消除黑暗，而是让人看到希望。Sus obras no intentan eliminar la oscuridad que existe en el mundo, sino intentar dar un poco de esperanza. Más preguntas. ¿Hasta qué punto este sentido, pues más que religioso, espiritual que tiene la gente en China moldea la sociedad política y como los comportamientos políticos, ya no solo de la sociedad, sino del gobierno y de la forma de gobierno como tal, frente a una forma más pragmática, realista y pesimista de funcionar ante el mundo, por así decirlo. 他说，就是中国是一个，你刚才讲，中国是一个富有信仰和精神寄托的一个国家。您怎么看？就是这种信仰和这种精神寄托怎么样，如何去影响政治和和社会，中国社会？因为通常我们看到的是一个很务实的一个政府和一个很务实的政策所以您说的这个精神和这种信仰是如何塑造这个政治社会？这个问题非常好。那muy buena pregunta。其实我们忘了一个非常重要的东西，就是凯撒的事归凯撒，上帝的事归上帝。文化也这样。Y hay una cosa que es muy importante, que es lo del César es para el César. Entonces. Lo del César es para el César. Dios lo que es de Dios, César lo que es de César. Sí, para Dios lo que es Dios, a César lo que es César. Creo. 文化很难直接作用于政治。Que cuando uno trabaja en la cultura es muy difícil moldear la política. 文化只能作用于心理。La cultura o la literatura puede dirigirse a lo espiritual. 因为政治是一种游戏。Porque la política es un juego. 特朗普有特朗普的游戏，拜登有拜登的游戏。Cada uno tiene Trump tiene su juego, Biden tiene su juego, son juegos. 所有政治的游戏是利益。
el objetivo del juego de la política es el poder y los intereses. 后继信仰的文化是救赎， Lo espiritual, la creencia, la cultura sirve para salvar. 就是说我们不要希望用救赎的眼光去改变政治的游戏。 Porque no podemos, la cultura o la literatura no puede tener una influencia directa sobre la política. 这几乎是不可能的。 Esto es casi imposible, 政治是肮脏的一种游戏， porque la política es un juego sucio. 文化可能会成为它的遮羞布。 La literatura o lo espiritual es algo que un complemento necesario. 当只有文化的光芒照耀整个全人类的时候，政治才可能改变。 Y cuando la cultura o la literatura se convierte en algo poderoso, es cuando influye 政 en la 治 política y la política puede cambiar, 政治需要土壤， porque la política necesita tierra 文化正是滋养这种土壤的。 y lo que nutre esta tierra o ese terreno es la cultura, la literatura. 一个非常丰富的文化土壤中，才能长出美好的政治之树。 Porque solo en una tierra que cultiva bien su cultura pueden hacer políticas que sean humanitarias. 就是我们不要奢望去改变政治游戏， Porque no es demasiado, es aspirar a demasiado querer cambiar la política con la cultura. 就像我们不可能终止中东的战争、俄乌战争一样。 De la misma manera como nosotros, como escritor, no puedo parar la guerra en Ucrania o la guerra de Medio Oriente, 但可我们可以让自己的心净化， pero sí podemos intentar tener un estado de ánimo que sea propio para una respuesta propia, adecuada a lo que está sucediendo. 当所有人类的心得到净化之后，战争自然。 Y si todos intentamos alcanzar un marco de valores, pues las guerras posiblemente se disminuirán. ¿Has respondido tu pregunta? Sí, pero entonces, en su opinión, pues el sentido del taoísmo, en este caso espiritual, no cree que moldea la política, o sea, quiero decir, a la forma de funcionar, por así decirlo, a las estructuras que se dan en China, en la política china. 觉得道教对这个就是没有影响吗？实际上，你那天讲的就是关于那个《孙子兵法》，那时候就是非常非常但他问的非常好，都是一种太阳，都是一种太阳。政治像森林，没有太阳，森林那么可能很难生存。所以更多的时候，文化也是太阳。森林有森林的规则，太阳很难去干预森林的运行的规则，但太阳可以照耀森林。好的文化都这样，好的文化其实需要一种照亮。 Dice que la religión o el taoísmo, por ejemplo, es como un sol, y la vida política es una selva oscura. Entonces, la religión o el taoísmo pues, sirven para iluminar esta oscuridad de una selva. 因为政治本身它是随时会变化的，不同的利益需求，它就有不同的政治。和太阳不一样。那天讲了那个《孙子兵法》的和道德的关系。他讲的那天《孙子兵法》和道德关系，最高明的道就是和平。Lo más digamos, lo más sublime del taoísmo es la paz. Llegar a la paz. 最高明的政治也是。 Y también el estado más alto de la política también es la paz. 所以最伟大的政治家可能是甘地。 Por eso uno de los políticos más quizás más importantes es Gandhi. 他不以暴力来。 Porque promueve la no violencia. 好的政治一定要的暴力。 一定要暴力。好的政治一定要远离暴力。 Porque la política en realidad es para evitar la violencia. 所有暴力的政治是罪恶。
Porque la política cuando ejerce con violencia, entonces es un crimen. 无论他贴着什么样的标签，所有的暴力和屠杀， Aunque venga con cualquier etiqueta, cualquier violencia, cualquier política ejercida con violencia es un crimen. 人类是有梦想，就像堂吉诃德那样，他会为一个梦想去拼搏，不管这个梦想是不是虚幻的，并不重要。 Y es importante tener ideales. Es como, aunque aquel ideal sea inalcanzable, pero tener esos ideales es importante. Así como Don Quijote tenía ideales y posiblemente que no los iría a cumplir, pero tener esos ideales es importante para poder vivir. 政治像那个巨大的风车，文化像堂吉诃德心中的那个梦想。 La política es como aquellos molinos de viento y la cultura es como es el impulso de Quijote de atacar, ¿no? 虽然堂吉诃德举着长矛冲向风车的时候，会被撞得人仰马翻，但没有梦想是不行。 Por ello, aunque la lucha de Don Quijote con los molinos de viento puede ser vana, una lucha vana, en vano, pero al mismo tiempo en el ser humano este tipo de lucha es importante, es necesario para poder vivir. 谢谢。 Sí. 讲到了吗？ Oh, ¿alguna otra pregunta? 下一个题。 Yo me gustaría preguntarle acerca de su opinión de aquí a 50, 100 años en el futuro, si el taoísmo va a seguir presente en los pensamientos políticos, en sus ideales, o sin embargo se va a ver reducido a la literatura filosófica y ya no va a tener presencia en la política. Gracias. 他说，您认为500年，您认为50年、100年以后，道教有没有还可能，就是有没有对这个世界和对这个政治会不会有影响？还是说它只是一个作为一个这种古老的一个文字的一个哲学的课本存在？ 现在的问题正是世界非常需要道教，包括东方，包括我们西班牙的很多美好的文化的滋养，但世界并不在乎它们。为什么？世界在乎利益，世界是被欲望控制的。文化是需要超越欲望的。50年之后，人类只要有欲望存在，只要有欲望困扰着人类，那么道教也罢，道教文化必然它会对人类的心理有一种滋养。 但是你觉得50年或者100年以后， 肯定有，1000年之后还会有。 Si él cree que sí, dentro de 50 o 100 años va a seguir existiendo, porque las contradicciones que se crean por el sistema político que tenemos, que es un sistema basado en el poder y los intereses, pues va a traer mucha angustia en el ser humano y para ello vamos a necesitar siempre algo de cultura o filosofía que nos traiga cierta paz interior. Entonces, por eso él cree que no solamente 50, 100 años, sino 1000 años va a seguir existiendo. Esto que da bastante paz interior. 因为人类是一种欲望动物，必然会被欲望所控，必然摆脱不了焦虑，摆脱不了痛苦，而超越是必须的。 Porque el ser humano siempre va a estar enfrentado al sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Y nosotros necesitamos una filosofía espiritual que nos guíe hacia cómo llevar esta vida y enfrentar el sufrimiento. 超越的文化中，道教文化就是非常重要 Y 的。 entonces, dentro de esta filosofía que digamos, de alguna manera da luz o que da que invita a avanzar en un estado superior, dentro de esta filosofía es donde se enmarca el taoísmo. Y el taoísmo es una de estas, dentro de estas filosofías, de corrientes filosóficas, es una de las más importantes. 那么它是如何实现超越的呢？因为他发现，中国的佛道文化发现，所有的东西本质是一种变化，它在无时无刻的变化着。我们忘留不住这种变化。当我们执着于这种变化的时候，
想改变这种变化的时候，把它当成一种实际存在的时候，就会产生痛苦，就会执着它。当我们明白这是一种变化的时候，它随时会像水中的泡沫那样消失的时候，就会达成超越。Y en esas filosofías de superación, de superarse, de superar la existencia, el taoísmo y también el budismo se han desarrollado sobre la base de comprender que nada es eterno, nada es permanente, todo va cambiando. Y estos cambios pues traen sufrimiento. Y entonces ese sufrimiento es es lo que trata este tipo de filosofía de 比如我们常常感到痛苦，但是人并不知道，让我们痛苦的那个东西只是一个念头。你如果执着它，就会痛苦；如果不去管它，它自己就过去。Por ello, por ejemplo, el deseo nos trae sufrimiento. Y entonces, si nos obsesionamos con el deseo, con aquello que deseamos, posiblemente vamos a sufrir. En cambio, el taoísmo nos enseña de cómo hacer el desapego de aquello que podemos desear y que quizás no tiene mucho sentido. Sí, sí. Perdón. Yo también tengo una pregunta, una reflexión. Como mis alumnos y colegas presentes saben, yo soy un gran seguidor de Confucio, de las Analectas de Confucio. Habéis podido ver encima de mi mesa el libro de las Analectas. Pertenezco a la International Confucian Association de China, organizada por el gobierno. Yo, cuando hablo con los compañeros confucianos, siempre debatimos sobre el libro chino más vendido y editado en Occidente es el Tao Te Ching. Y yo tengo la percepción, a ver qué le parece al señor Dumont, de que el taoísmo se vende mucho más que el libro de Tao Te Ching, se vende mucho más que las Analectas. Las Analectas son una serie de obligaciones. Tienes que, debes, estar mandando continuamente a los deberes. Mientras que el taoísmo es el dejar hacer. Pero, es decir, el confucianismo no gusta con tantas normas que impone el Occidente. Gusta más el taoísmo. Pero yo creo que la mayoría de los libros que se compran en Occidente sobre Tao Te Ching, se compran, se miran aquella tarde, se colocan en la estantería y no se vuelven a tocar. Porque realmente es tan distinto a la concepción occidental del mundo que no llegamos a comprender. Quiero preguntar si ahí ve que se puede traducir bien el taoísmo, si aquí lo podemos entender. 还有一个问题就是关于因为他是一个儒家的学者，他学了很多年孔子，也写过很多书，他也是在中国的孔子研究协会的一名成员。作为一个儒家思想的一个研究者，他发现一点，就是他和在中国的同事们在谈中国的哪一本书在世界上知道的更多，那就是《道德经》。这本书被翻译到很多语言，而且这本书比孔子的所有的书，就是《论语》，孔子的《论语》翻译的多，对，而且卖的也很好。可能西方人不太喜欢孔子的就是《论语》，因为孔子的《论语》讲了很多，就是你的责任，你要做这个，你要这样做，你这个可以做，这个不可以做。但是道教呢是一个更自然而然，就是你随性随自然的去做事情，可以无为，可以做这种无为。所以西方人就很喜欢这种，但是呢，实际上他认为西方人还是没有掌握《道德经》。西方人实际上他觉得这个思想很好，很时尚，他就买这本书，但是他并不了解。您认为就是西方人真正能了解《道德经》吗？西方人不可能了解《道德经》，
no cree que puedan comprender el Tao Te Ching. 中国人也不可能理解这个。 Tampoco los chinos pueden comprender el Tao Te Ching. 它只是一种太阳向往，我们不可能成为太阳，但必须有太阳来照亮。 Porque es como una aspiración, es un sol al que podemos mirar e intentar absorber su luz, pero no podemos convertirnos en. 我们知道《道德经》是一种方向，它不是一种向实。方向 Es una dirección, nos da una dirección, no nos da una verdad. 我们可以向往达到那种境界， Que nos enseña un estado espiritual al que podemos llegar, pero no nos dice qué es ese estado espiritual. 做不到不要紧，只有向往也很好。 Porque aunque no, tampoco castiga a aquel que no logre llegar a ese estado espiritual. Aunque no es grave si no llegas a ese, si no hay un castigo. Pero lo importante es mantenerse en esa vía, en el Tao, ¿no? La vía, Tao es vía en realidad. 孔子的伟大教你如何活着，老子的伟大教你活着朝那个方向发展。 Porque Confucio enseña cómo hay que organizar la vida. Sí. Y el Lao Tzu enseña en qué estado de ánimo hay que dirigirse en la vida, ¿no? 它是一种向往的目的地。 Es una aspiración. 如果人类没有这个向往的时候，人类就会堕落的非常越加堕落。 Sin esa aspiración o esa indicación del estado de ánimo, posiblemente el ser humano caiga en la decadencia, en la degradación. 孔子让我们如何不堕落，而有秩序的发展。老子让我们发展好的时候，朝那个向往的方向努力。 Confucio nos da muchas reglas para cómo desarrollarse en orden, cómo desarrollar la vida en orden, cómo desarrollar un país en orden. Lao Tzu nos enseña cómo, no nos enseña cómo, pero sino nos da unos ideales de valor espirituales que nos ayuden a vivir. 人类之所以喜欢老子，是因为虽然我们做不到，可以我们向往它。 Posiblemente lo que atraiga a Occidente de Lao Tzu es que nos da una esperanza de algo, de la posibilidad de aspirar a algo distinto. 所以人类还是有希望的。 Por eso él cree que significa, eso es el hecho de que Occidente se interese, aunque sea de manera tangencial por el taoísmo, significa que hay esperanza en la humanidad. 所以只要我们有个飞翔的心，无论它飞多高，都值得我们赞美。 Por ello es importante saber que tenemos esa posibilidad de aspirar a algo espiritual, ¿no? Que sea algo más sublime. La humanidad es una, con distintas soluciones para los mismos problemas. 就是人类是一个人类，我们可以提出不同的面对生活的方式。对对对， Exactamente. 老子这是一种方式。 Lao Tzu es una manera, es una de las maneras, una de las propuestas. 所以我喜欢堂吉诃德的那种方式。 A él le gusta también una propuesta que es de Don Quijote, por ejemplo. 我们这些伙伴都是我的桑丘，我拿这个风车走向世界。 Entonces él trabaja, tiene muchos colaboradores y que son como sus anchos, con el que él se enfrenta a los diferentes molinos de nieve, molinos de vientos. 堂吉诃德改变不了世界，但世界需要堂吉诃德精神。 Don Quijote no puede cambiar al mundo, pero sin embargo el mundo necesita ese tipo de espíritu. 因为堂吉诃德就出现让世界变得更精彩。 Porque la aparición de personajes como Don Quijote hace que la vida sea mucho más, que enriquezca mucho más la vida. 能不能改变世界不重要，重要的是有堂吉诃德。
Poder cambiar el mundo no es lo más importante, lo importante es que surjan personajes como Don Quijote. 只有靠到堂吉诃德，我们人类觉得好开心。 De esa manera la vida es muchísimo más entretenida. 这就是它的价值。 Esa es su valor. 要到了。 ¿Es una hora? ¿O? Hora y cuarto de 20. Sí. Ahí, aquí, pues, si él quería hablar ahora de eso. Ah, ¿no? 有问题吗？有问题。 Ahí ve. 到2点。别急，可以问一些。 Si hay 同 más 学们有没有 preguntas, 愿意提问？ La pregunta por allí. más preguntas. 别一些。 Ah, En Occidente hay una pérdida del humanismo, por ejemplo, y un ascenso de las ciencias y demás. ¿Pasa algo parecido en Asia? Es decir, porque si hay una pérdida del humanismo en Occidente, la transmisión desde Asia de unos nuevos conceptos renovados, pueden no ser fructíferos porque predomina, por ejemplo, las universidades donde la aplicación de ciencias en vez de mantener unas humanidades. ¿Cómo se ve, cómo es posible transmitirse ese hecho desde una perspectiva de Asia? sí, gracias. 他提的问题就是，在西方的发展一直是很重视理性和科学，就是放弃了很多的人文方面的理念。从亚洲来看，从中国来看，是不是现在也注重科学发展，而也是放弃了一些人文或者一些信仰方面的事情？ 人类的科学最可悲的地方，总是把人当成一种可以结构的工具，而人类远比科学认为的人类更复杂。科学只是在研究小鱼，研究那条小鱼，它却忽视整个大海，却忘了人生活在大海中。科学有许多东西是力不从心的，它根本没办法研究到暗物质、暗能量，所以科学只是人类。但是在亚洲，他的问题是亚洲是不是也是偏走向这个？亚洲也是这样，人类都这样。其实这是人类的一个误区。 Sí, es cierto que también Asia se está yendo a esa dirección, a la dirección de un desarrollo más basado en la ciencia y la tecnología. Es una dirección que está tomando ahora la humanidad. Y además tomando al ser humano como un instrumento para desarrollar la ciencia y la tecnología. Y en ese transcurso se olvida al ser humano, al planeta, a la naturaleza. Y entonces, al obviar todo esto, pues se pierden estos valores humanistas de los que has mencionado. 科学已经成为人类的瘟疫。瘟疫。Es el exceso del desarrollo científico es una especie de plaga. 除了科学之外，人类还应该有一种人文信仰、感性。Que es importante desarrollar la creencia, desarrollar el humanismo. 有一种生命的感受去感知世界。 También de enfrentar los retos de la vida a través de experiencias humanas. 科学只是人类认识世界的工具之一。 La ciencia debería ser un instrumento, uno de los instrumentos. 它不是整个世界。 No es el mundo, no es el planeta. 现在科学是想控制整个世界。 En este momento la ciencia quiere dominar el mundo. 它其实只是世界的一部分。 Pero es solo una parte del mundo, de la vida. 其实人类还有一种比科学更伟大的东西，
人文、信仰、精神。 Pero hay cosas más importantes, ¿no?, que la ciencia. Es valores humanistas, la espiritualidad, creencias. 现在的科学正在摧毁着信仰、精神、人文， Y la ciencia está destruyendo todo esto. 用一种狭隘的理性去伤害一种更适宜的感性，感性存在。 El exceso de racionalismo está destruyendo digamos, todo lo que puede ser la espiritualidad. 其实感性和理性同等重要。 Pero en realidad ambos son importantes, tanto lo racional como lo espiritual. Oh, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo sí, no sé, es una pregunta. ¿No creen que desde China sí se está tratando ahora de recuperar un poco las humanidades y sus fundamentos civilizatorios? Tratando de recuperar algo el taoísmo, recuperando un confucianismo modificado, adaptado a los tiempos, para llenar esa sociedad de unos valores, mientras que en Occidente, posiblemente yo creo que no. En Occidente estamos aún en el momento de decadencia, de perder los valores. ¿No cree que sí está habiendo ahora mismo un reverdecimiento de los valores clásicos en China? 您认为，就是中国是不是正有一个趋势，就是要就是要取回这些传统的一些人文的一些信仰，比如说更多的人接近道教，然后对儒家思想的重新的一种认识。这种儒家思想呢，它可能不是这个古代传统的，而是新的一种。就是是不是作为一个社会，现在很多的中国老百姓正在提倡这种回到一种人文的思想、人文的这种信仰？他说西方，不是走的这个趋势，相反，西方是抛弃这些信仰，抛弃这些。你认为是这样吗？对对对，中国目前正在回归一种传统，尤其是儒家、道家。 都在一种全新的符合这个时代的形式，滋养着我们的心。在中国，因为人文的传统很强大，中国始终认为人就是他身心两个方面中，心的力量有时候是一种很强大的力量，就是一种精神。 所以中国文化中特别注重精神的东西，现在这个传统正在回归，而且可能也是面对西方的一个思想，可能他也在取回一些中国传统的。对对对，科学很重要，但是人文也重要，它是两个翅膀，人类两个翅膀需要。Sí, dices que es cierto que China está en este momento volviéndose hacia sus ideas tradicionales. Está buscando tanto en el taoísmo como en el confucianismo, está suplir faltas, carencias espirituales que necesita la gente. Entonces, la gente necesita creer, necesita fe. Entonces, se ha adaptado el taoísmo y el confucianismo a la era actual. Y también se está rescatando muchísimos valores tradicionales humanistas, porque en China se creía, siempre el taoísmo dice que el ser humano está hecho de un cuerpo y de un alma, y tanto el cuerpo como el alma son importantes, pero el alma es sumamente importante, y el alma tiene un gran poder. Entonces, es cierto que es importante apoyarse en la ciencia. Es como un pájaro que tiene dos alas. Una ala es la ciencia y la otra debe ser estos valores humanistas. 中国人文的翅膀比较强大，科学的翅膀比较弱。
那么西方正好科学太强大，人文比较弱，一结合的时候更好。En China, por ejemplo, durante muchos años, durante mucho tiempo, las alas de este pájaro, pues el ala humanista o el ala espiritual era muy fuerte. La ciencia era poco desarrollada. Entonces, estamos intentando también desarrollar la ciencia y ahora nos damos cuenta que tenemos que cuidar también este lado espiritual. En cambio, en Occidente, posiblemente el lado más desarrollado es la ciencia, que se desarrolló durante mucho tiempo la ciencia y se ha dejado de lado el lado espiritual o humanista. 我说的这个人文，东方的人文更多的是注重于心灵的学问，它不是一种知识、逻辑这些东西，而是作用于生命、精神的这个学问。El lado humanista de China se enfoca mucho en el cultivar la espiritualidad, no necesariamente en acumular conocimientos o en la edificación de ideas metafísicas. 就这些文化中曾经也有非常好的，比如苏菲派啊之类的一些非常强大的传统。 但是这个已经在科学的光照下已经非常的微弱了。También en Occidente ha habido muchas ideas espirituales, como en el catolicismo y el cristianismo, pero que a través de la ciencia, pues poco a poco han sido negadas y entonces poco a poco el ser humano ya no se apoya tanto en ellas. 科学的发展伤害了人类非常适宜的。 Entonces, pero el desarrollo de la ciencia, el desarrollo excesivo de la ciencia ha disminuido la capacidad del ser humano de cultivar su área espiritual. Es bueno volver a la vista atrás para buscar algunas fuentes de creencias. Si hay alguna pregunta más. Hay una pregunta online. Paco, si puedes quitar el... Sí. Hola, buenas tardes. A ver si Libro está aquí todavía. Sí, está activo. Sí, Francisco, se ve activo, no te oímos. No. A ver, ¿sí? ¿Me oís? Si no, envíala por chat. ¿Me oís? No sé si me oís o no. ¿Me oís? A ver. Pero si yo la vuelve a la pantalla. Perdón. Y se hace la renovación. Ahora, Sí, no sé si se me oye. ¿Se me oye? ¿No se oye? Que te escriba. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? No, a ver, ve a vista. No, es que el volumen está bajo. Ah, es que estaba quitado, claro. Sí. Un segundo. Fallos técnicos. No le oímos nosotros. ¿El que nos oye? Joder. De acuerdo que... Ahora sí. Paco. ¿Ahora sí? ¿Se oye ahora? Perfecto. Vale. Pues nada, buenas tardes. Regalo toda la estética de la última conferencia, Paco. Sabemos que esto es tu operación de sabotaje revolucionario. No, pues creo que te confundes. Mi pregunta no te digas que entras como un toro. Francisco, tradúcelo, por favor. Francisco. No va por ahí. Mi pregunta, aunque sí tenía varias. Pero no. Es un alumno y es muy Quijote. Muy bien. A ver. Como él. A ver, señor Suemo, hace tiempo leí
un libro de un compatriota suyo, Moyan, y la obra es Sorgo Rojo. Este compatriota suyo, como bien sabe, fue Premio Nobel de Literatura de 2012, y me gustaría saber, con respecto a usted, cuál es su opinión sobre él y si usted tiene alguna influencia o ninguna de este escritor. Luego, vamos, esta es una pregunta, contéstemela por favor, y luego, si tengo tiempo, le hago otra. 他说，就是这刚才这个提问的人说，他在前不久，他读了莫言的《红高粱》，他说莫言得过诺贝尔奖，您对这个作品有什么感想？对，莫言是中国作家中具有一种生性光芒。红高粱是他很好的，他其实有很多，比如生死疲劳啊之类非常好的。 他都获诺贝尔奖，其实也是为诺贝尔奖争光。他在许多方面超过了很多获诺贝尔奖。Sí, conoce la obra de Moyen y le parece que es un gran escritor, que tiene un gran conocimiento del alma del ser humano, que es un escritor que ha merecido ganar el premio Nobel, que tiene muchas obras que han sido traducidas y que son obras muy buenas para él. Vale. ¿Alguna pregunta más? O... No, le decía si él tiene algún tipo de influencia con respecto a este escritor, o no tiene ninguna. 有没有影响到你的作品？在艺术方面。 也是一种营养吧，更多的没有。No he tenido ninguna influencia en él. No tiene ninguna. 我是从心灵中流淌出来的作品，我的所有的作品从心灵中流淌。No, es posible que haya tenido una influencia inconsciente, pero no conscientemente no. No consciente, bien. Bueno, tengo otra pregunta y es con respecto al bueno, lo que llevan ustedes hablando una hora y pico, sobre, entiendo yo, que la insatisfacción por la insistencia de la vida. Y mi pregunta es, ¿qué cree usted que le importaba a los campesinos, tanto asiáticos como europeos, más que todo este tipo de filosofía? ¿Le importaba que al día siguiente pudieran comer, que pudieran seguir existiendo, etcétera, etcétera? ¿O les importaba todo este tipo de filosofías que creo yo que ni siquiera entendían? ¿Qué cree usted? ¿Cuándo? ¿En qué época? Pues en cualquier época, me da igual. Incluso, bueno, como estas filosofías son muy antiguas, bueno, pues me remito a esos 1000 o 2000 años antes, pero es que me voy a la realidad ahora. Entonces, ¿qué cree usted que le puede importar al ser humano corriente, normal? La insatisfacción humana o simplemente poder existir, poder levantarse al día siguiente y decir, bueno, pues puedo comer, puedo dar de comer a mis hijos, puedo educar a mis hijos, etcétera. 他说，你觉得牧人，不管是亚洲的还是欧洲的，他们是不是更关注的是饥饿？比如说他要吃饱，他要解决他的孩子怎么样去就是养这个孩子的问题，这个能力问题，而并不是去考虑太多哲学问题的。不管是在中国还是在欧洲，这种面对饥饿、面对这些现实的问题，这种哲学有什么用处？ Gracias. Gracias. 吃饱，生存是为了活着，这是第一个问题，就是必须解决这个问题。活着为了什么？就是我们的哲学问题。
所以以后在基本的生存解决之后，人必须追问一种为什么活着，如何活得更幸福，如何让他人活得更幸福，这些终极的问题。如果前者是动物性的生存，后者才是社会性的生存。人类需要一种完成一种动物性的生存之后，一定要升华为一种社会性、文化性、精神性的生存，否则人类就跟动物没什么区别。El ser humano necesita resolver sus problemas de cómo sobrevivir. Pero una vez que resuelve sus problemas de sobrevivencia, pues están los problemas de cómo vivir. Y ahí es cuando empiezan los problemas filosóficos. Cómo vivir, cómo ser feliz, cómo hacer feliz a los demás. Y lo que planteas de el hambre y de satisfacer el hambre son problemas elementales de la subsistencia. Y entonces estos problemas de la subsistencia se podrían equiparar con un estado animal del ser humano, ¿no? Un estado animal en el que lo que importa es cómo sobrevivir. Pero el ser humano se ha desarrollado y estamos en un estado en el que superior que nos plantea problemas de cómo vivir. Entonces en ese momento es cuando la espiritualidad tiene sentido. Sí, gracias. Vale, pues sí. Ya. Sí. Sí. Vas a poner un vídeo. El vídeo, despedimos el curso. Vamos, parece ser que son para... ¿Lo tienes abierto? No, eso es el Teams. No se preocupe. ¿El vídeo cuánto dura? No tengo ni idea. Perdona. No, pero le puedo bajar. Espera, que está viendo de Raúl, lo voy a reenviar. Sí, reenviar. Yo para acá, Juan. Sí. Tengo que se va a abrir en mayo. Quiero creer que... Luego, cuando... Es muy largo. Es lo que Se lo envío a y ya tenemos el dato de los que se venga el escritor aquí con nosotros. Se lo enviamos. Hacemos eso. Vale, Volver a compartir en la pantalla. vuelve a y luego lo compartimos con la... Vean la pantalla. Son minutos de vídeo. Sí. Díselo que vamos a dar la clausura y que le vamos a enviar. El vídeo se lo enviamos a todos los alumnos y que por favor que se vengan ahí con nosotros para despedirnos. 现在要那个做一个题目是的，快点。¿Quieres un urgente por ahí? Entonces no hay. 这个不要。然后那个他说就是那个视频呢，他们学生不用放。Estamos aquí, nos unimos aquí los cuatro para que se vea se vea el silencio, por favor, vamos a ya proceder a concluir oficialmente el curso. Bien, damos inicio a la clausura. Tiene la palabra el profesor Raúl Ramírez. Muchas gracias, querida secretaria. Querido profesor Suemo, quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación a dar la conferencia de clausura. Y gracias de la cámara.
Ha sido una conferencia realmente interesante en la que nos ha abierto mente a muchos con respecto a esa visión filosófica de China. 今天您的这些讲解非常的有用，帮助我们更好的理解中国的哲学思想。 Y realmente considero que no ha podido ser un mejor cierre para esta segunda edición del curso Construyendo Lazos. 他觉得他们的这个课程和平相处和这个课程是用最好的方式来结束的，用。Ponemos con esta conferencia fin a la segunda edición del curso Construyendo Lazos para una comunidad asiática pacífica y sostenible. Y como siempre, y ya por última vez en este año, me gustaría dar las gracias a la Fundación Euroasiática From Asia, Eurasian Integration Foundation from Asia, por la financiación que nos ha dado para poder organizar este curso. También hay que darle las gracias a la Universidad de Juan Carlos por aceptar dicha financiación y permitir que sus instalaciones se lleve a cabo este curso y convertirlo en un título propio de la universidad con su certificado adecuado. Y daros las gracias, como siempre, a vosotros, a los alumnos, a los que os habéis matriculado en este curso y con una constancia digna de ser mencionada, ha hecho que al menos unas 30 personas hayan asistido de manera constante. Quiero agradecer especialmente a los que estáis presentes hoy, una vez terminado el curso, una vez puestas las notas, seguidos los objetivos y estáis aquí. También hay que agradecer a los que están online, porque muchos de ellos realmente no han podido venir, pero se han conectado online y muchos de ellos ya están en sus ciudades de origen, con lo cual están ya bastante desconectados de la URJC, de Historia de Asia, de Raúl y sus cosas. Por lo tanto, gracias a todos, a los presentes en presencia carnal y a los presentes espirituales. Algunos de los presentes en presencia carnal, muchas gracias por venir y bueno, ya aprovecho, gracias también, ha sido un curso agradable, ha sido un curso que al final se ha hecho largo y quiero agradeceros particularmente la participación en este curso porque yo entiendo que supone una asignatura más, que dentro de la carga que ya teníais conmigo, pues era una asignatura. Así que gracias. Este curso, aún así, no es solo una carga, también tiene cosas positivas para vosotros. Es decir, no solo vais a obtener un título oficial de la URJC, un título propio, pero un título oficial, 3 créditos y el que quiera podrá convalidar el máximo de créditos para el RAC, sino que además habéis tenido la suerte de asistir a 15 conferencias, que han sido 15 clases magistrales, que de no ser por esta colaboración con la Eurasia Foundation, nunca hubierais podido acceder a ellas. Tenemos aquí que este curso empezó más allá de la conferencia inaugural de la profesora Khan con el catedrático de nuestra universidad, Castillo Barrado, que junto a los profesores Manzano y Sinardet nos dieron una visión de la relación de Asia, toda Asia, con toda la comunidad hispánica, con toda la comunidad de nuestra lengua. Luego, conmigo, con Luido, con Tomé, con Paulillo y con Isvan, pudisteis tener acceso a una visión panorámica de las relaciones de Europa con eso que se llama Asia. Y mientras, por otro lado, las profesoras Ramos, Marcos Covalera y Consuelo Marco nos ofrecen una visión cultural en el sentido amplio de Asia. Asia japonesa, del Asia coreana, china, japonesa y del Asia islámica. Todos los años hay algo del Islam. Por último, hemos podido tener la presencia de 4 ponentes asiáticos, procedentes de Corea, de Japón y de China. Los profesores Kang, Chung, Juan y hoy el profesor y escritor Suemon. Y además no solo es procede de China, sino de una región muy concreta de China que yo os explicaba en clase y que es muy, muy, muy particular. Muy, muy complicado si no encontrar, que vosotros a lo largo de vuestra vida y de vuestra carrera os vayáis a encontrar con una persona procedente de Gansu. Al mismo tiempo, también me agrada este año poder señalar que al menos 2 conferencias, la del profesor Juan de Corea y la del profesor Marcos Covalera de la Universidad de Málaga, han puesto hincapié en las nuevas tecnologías y en las nuevas metodologías de trabajo. Especialmente, me gustaría también señalar a la profesora Covalera, que mostró a aquellos que queréis iniciar el trabajo para una tesis doctoral, cómo se hace una tesis doctoral desde parámetros científicos, aunque sean tesis doctorales previas. Por último, resumiendo, y antes de dar la palabra a la representante del departamento para que clausure de manera oficial como institución de la URJC este curso,
Señalar que han sido 15 conferencias procedentes de 8 países distintos en el campus de Fuenlabrada. 15 conferencias y 8 países para construir lazos. ¿Hay alguna otra manera de construir los lazos? Muchas gracias a la Fundación, a la Universidad y sobre todo a vosotros. Como secretaria del departamento, es un honor y un placer para mí clausurar este curso de su segunda edición. O sea que esto tiene vocación de continuidad. Es verdad que la universidad está para esto, para atraer a grandes especialistas, para ver lo que ocurre en el mundo. Creo que hemos visto en la conferencia de hoy cómo este humanismo, este idealismo, esta paz, ¿no? Y este espíritu de trascendencia que tiene, o esa idea de trascendencia que tiene el hombre, es común en Oriente y en Occidente, en Europa y en Asia. Por lo tanto, gracias al profesor por habernos traído parte de esta comunidad asiática a España. Y como ejemplo es, como dice el título, un ejemplo de que la cultura puede estrechar esos lazos. Es decir, que yo creo que el profesor Raúl Ramírez ha estructurado este curso universitario o ha utilizado un título que realmente construye esos lazos para esta comunidad de Europa y Asia, ¿no? Que tiene como sostén o pilares pues la paz, que sea sostenible. ¿Y cómo se consigue eso? A través de nuestro conocimiento mutuo. Ese conocimiento se va a realizar o se ha realizado a través de este curso y de las ponencias, a través del conocimiento de la historia. Tuvimos aquí a un profesor de la Oriental y de Nápoles que nos hablaba de Marco Polo y de las redes medievales entre Europa y Asia. Hemos tenido otros especialistas que han demostrado que el mundo es pequeño, que hay unas redes de interconexión que van creando un mundo cada vez más global en el que todos estamos involucrados en dar respuestas globales a desafíos globales y, por lo tanto, esa historia nos va a explicar que no hemos estado tan independientes a lo largo de la historia, sino que el mundo ha estado siempre conectado mucho más de lo que nosotros pensamos. También construimos lazos, no solo con el conocimiento de la historia, sino también con el conocimiento de la cultura, como nos ha explicado este magnífico escritor en la ponencia de hoy, donde tenemos esas aspiraciones comunes. Vamos a ser un poco más quijotesco cada día, vamos a luchar por nuestros ideales sin que la realidad nos tumbe. Pero creo que es necesario porque realmente se descubre ahí la magia de la vida. Y finalmente, a través de las nuevas tecnologías, hoy en día estamos conectados. Conectados, no nos hace falta estar aquí presentes, sino que a través de una imagen, a través de las nuevas tecnologías, estamos cada vez más cerca y puede haber una mayor circulación de ideas. Es la primera vez en la historia donde el transporte no va a generar una revolución, sino la comunicación de todos es lo que va a hacer que estemos reflexionando sobre lo que nos importa y podamos seguir avanzando. Por lo tanto, creo que hasta en el título el profesor Raúl Ramírez ha estado acertado. Muchas gracias desde el departamento, desde la facultad. Gracias también a la Fundación Eurasia Foundation por no solo financiar, es decir, no podríamos pensar sin la financiación. Pues gracias por tener la economía para poder sustentar este magnífico curso universitario. Ya les digo que han estado presentes universidades asiáticas, españolas, europeas, y que ha habido 15 sesiones con estos ponentes internacionales, 30 horas de formación en el campus de Fuenlabrada, y por lo tanto creo que ha sido una magnífica experiencia dedicada especial, bueno, la redundancia, pero dedicada sobre todo a vuestra formación, a ampliaros vuestra visión de la vida, lo que podéis aprender en la universidad,
La universidad no solo son las clases magistrales, que no son, porque nos habéis tenido como profesores, no solo es daros lecturas, sino también traeros, poneros en contacto con personas que os puedan sugerir, que os puedan abrir horizontes y que realmente eso os lleváis, porque será un bagaje muy importante dentro de vuestra formación, que debe ser una formación integral. No solo vais a adquirir conocimiento, sino que vais a crecer como personas. Y creo que estos foros, estos cursos, estas iniciativas, también pensadas, también elaboradas, también practicadas, también ejecutadas, también financiadas, son la prueba de ello. O sea que muchas gracias, todo nuestro sustento y agradecimiento desde el Departamento de Estudios Históricos y desde la Facultad de, sobre todo, Estudios Interdisciplinares, también de la Educación y del Deporte. No, él dice que estos libros, él quería donarlos. Eso es a la biblioteca y esto es para la salud.